en este bimestre. Esta llamada se está grabando. Muy bien, chicos. Gracias, señorita Leslie. Siempre ella muy atenta, se me está olvidando grabar. Bien, chicos, entonces hoy vamos a platicar sobre la literatura española que corresponde, en este caso, el primer bloque vinculado a Lazarillo de Tormes, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño análisis de qué trata esta obra y luego ver las características importantes de esta literatura. Entonces, reitero, en este bimestre vamos a hablar netamente de literatura española y por ahí tener una información general sobre estos puntos. Muy bien, acá vamos a ver, pregunta, observamos ahí dos imágenes. Primera pregunta es, ¿qué se observa en las imágenes? ¿Alguien me podría hacer una descripción de estas imágenes? Solo la descripción. Recuerden, la descripción es lo que uno ve. ¿Qué es lo que uno ve? ¿Qué es lo que ven, chicos, en esas imágenes? ¿Algún voluntario? ¿Alguna voluntaria? ¿Alguien me podría describir esta parte? ¿Nadie se anima a describir? Buenas tardes, Hola. profesor. Hola, Anita, buenas tardes. Creo que es un dibujo que recuerdo, más o menos por ahí, que es un jarrón, creo, lo que está él haciendo. Ajá, hay un jarroncito, ¿cierto? Sí, un jarrón. Creo que lo está armando, creo, ¿no? Por ahí, creo, así. Aquí lo veo. Ya. Muy bien, Sí. hija. Y Gracias, Rosita. acá Dime. el otro está cortándole la barba, creo. A un barbero, correcto. Sí. Y el Ya. niño está ahí Muy bien, gracias, sentado Rosita. A ver, Carlita. viendo la barba. Ajá, ya. Gracias, hija. Carlita, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? ¿Cómo podrías describir estas dos imágenes? La segunda imagen yo describo que un niño está sacando al señor de su bolsillo una bolsa, será de plata, algo. Y el señor Ajá, está distraído. ajá, correcto, muy bien. Eso es lo que el niño está haciendo en la segunda imagen. En la primera imagen, yo veo es que está compartiendo el señor con el otro niño. Ah, con el niño, ¿no? Pareciera que Sí, compartiera algo, pero si nos damos cuenta, ese señor pareciera que estuviera durmiendo, ¿no? sí, así Está con... parece. Ujú. Ajá, muy bien. Gracias, hija. Gracias, Carlita. Ok, A ver, Fred Maris, pregunta para Fred Maris. Una pregunta, hija. Dice, ¿por qué ambos niños tienen esas actitudes? Algo ya puedes, Porque digámoslo, son inferir. curiosos. Porque son Por, curiosos. porque Los niños por son la curiosos. necesidad, Ajá, claro. por Los la Ahí niños no me... época. son curiosos. Ujú. Anita dice que hay porque curiosos, por curiosidad, y Fred Maris dice por necesidad, por ahí. Ahora vamos a ver de qué trata esto, ¿no? Este niño, obviamente, esto lo que está haciendo será por curiosidad o lo que está haciendo será por necesidad. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en la clase, ¿ya? Porque de esto se vincula nuestro tema del día de hoy. Bien, entonces, reitero, vamos a platicar el día de hoy sobre la Edad de Oro, ¿no? Y cuando hablamos de Edad de Oro, vamos a entender que en el siglo XVI, siglo XVII, en España florecieron muchos escritores y muy notables, ¿sí? Entre los siglos XVI y XVII, escritores muy representativos y muy notables que trascendieron no solamente España, sino todas las otras fronteras, llegaron a universalizar las obras literarias. Y por eso se llama Edad de Oro o Siglo de Oro español, reitero, por la cantidad de escritores muy importantes que, pues en este caso, se logró seguramente manifestar en las obras literarias, ¿sí? En función a eso vamos a explicar el contexto histórico-cultural, en primer orden, bueno, seguramente se va a suscitar la expulsión de los moros en España. Cuando decimos expulsión de los moros en España, hay que entender, cuando decimos moros, se refiere a los musulmanes. Es decir, España, que es nuestra madre patria, por muchos siglos,
fue dominio de los musulmanes. Los musulmanes lo tenían dominado, lo tenían conquistado España. Obviamente, más o menos en el siglo XIII, XIV, los españoles, sobre todo en el Reino de Castilla, van a lograr expulsar a los musulmanes y España se consolida como una nación. ¿Sí, chicos? Hay que entender siempre que España fue por muchos años conquistado no solamente por los musulmanes, sino también fue conquistado por los griegos, los árabes, los romanos, también los musulmanes y otras culturas más que lo invadieron. Entonces, en virtud a ello, reitero, repito, en el siglo XIII, XIV, los musulmanes van a ser expulsados y lo va a lograr su independencia, en este caso España, ¿no? Por otro lado, vamos a encontrar en esta etapa la primera gramática española. Recordemos que la gramática es la ciencia que estudia la lengua, es decir, todas las lenguas, español, inglés, francés, quechua, alemán, etcétera, etcétera, tienen su gramática. Entendido con la gramática que la norma, o sea, la norma que lo va a emitir, indicando cómo debemos usar las distintas lenguas con sus propias características muy particulares. Entonces, en este caso, en esta época, se va a escribir la primera gramática como, digámoslo, un instrumento que va a normar el uso correcto de la lengua española. ¿Sí, chicos? Y por otro lado, en esta etapa, también, para ser más precisos, en 1492 se va a dar el descubrimiento de América, ¿sí? 1492. Ya saben ustedes, de acuerdo a este periodo, América va a ser, en este caso, descubierto por Cristóbal Colón, porque el mar Mediterráneo, por donde ellos pues circulaban su comercio con Oriente, sobre todo con India, los musulmanes no van a permitir que ningún barco pase por el mar Mediterráneo. Entonces ellos van a buscar nuevas rutas y Cristóbal fue el encargado de supuestamente buscar otra ruta para la India, pero llegó a América. Aunque Cristóbal Colón se murió pensando que había llegado a la India, pero no era la India, era América, ¿no? Entonces en 1492 también se da, en este caso, el descubrimiento de América. Bien, vamos a definir, en este caso, la Edad de Oro. También se denomina siglo de oro al periodo comprendido entre los siglos, reitero chicos, siglos XVI y siglo XVII, en los cuales la literatura alcanza su mayor desarrollo y esplendor. Ahora, en el siglo de oro español se van a dar en dos etapas, o en dos movimientos literarios, llamémoslo así. En primer orden, el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento que se desarrolla en el siglo XVI, ¿ya? Siglo XVI se desarrolla el Renacimiento. Ahora, antes del Renacimiento, cabe decir desde el siglo V al siglo XV, en Europa se desarrolla un movimiento llamado la época medieval. Sí, en la época medieval que duró, reitero, 10 siglos, del siglo V al siglo XV. Y después de la época medieval viene la época del Renacimiento. He entendido que en la época medieval, queridos estudiantes, Europa fue opacado, digámoslo, fue así sofusgado por la iglesia, sobre todo por la iglesia, y la ciencia y las artes no avanzaron durante esos 10 siglos. Y todo aquel que se pronunciaba contra la iglesia o contra el pensamiento cristiano, simplemente los quemaban vivos y los consideraban pues herejes. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. En la Edad Media, reitero, siglo V al siglo XV, ellos consideraban, por ejemplo, que la Tierra era cuadrada, así como una mesa cuadrada, era plana, era inmóvil, en torno al cual giraban todos los planetas, incluido el Sol. O sea, había una teoría, lo que se llama la teoría geocéntrica. Y todo aquel que no estaba de acuerdo contra esta teoría, simplemente los quemaban vivo, ¿no? Y obviamente hubo astrónomos como Galileo Galilei, por ejemplo, él dijo que, obviamente por sus estudios astronómicos,
Él indicó que la Tierra pues no era cuadrada, ni plana, ni inmóvil. Él decía que la Tierra tenía forma de una esfera, de una pelota. Entonces la Santa Inquisición lo persiguió al pobre astrónomo y le dijo, mira, ve, si tú te rectificas en tu posición, te perdonamos la vida, pero si tú indicas que la Tierra es redonda y el centro del universo es el centro del universo, en este caso es la Tierra, pues te perdonamos, si no, te quemamos vivo. Bueno, entonces el astrónomo dijo, bueno, pues en aras de la verdad y por salvar mi vida, pues diré que es así, ¿no? La Tierra es cuadrada, plana, inmóvil. Y otro astrónomo, un alemán que se llama Jerónimo Bruno. Jerónimo Bruno dijo lo mismo, dijo que la Tierra no era plana, sino tenía forma circular, ¿no? Es como una esfera, y que el centro del universo no era la Tierra, sino era el Sol, la teoría heliocéntrica. Y cuando la Santa Inquisición lo fue a buscar, Jerónimo Bruno dijo, pues no, la Tierra es circular y el centro del universo es el Sol. Le dijeron, bueno, si sigues así te vamos a matar. Bueno, pues dijo, en aras de la verdad, pues tendré que morir. Y Jerónimo Bruno fue quemado vivo por mantener su teoría y por ende se le considera como el mártir de la astronomía moderna. Entonces, durante la Edad Media hubo ese tema, ¿no? Ahora, el Renacimiento, chicos, el Renacimiento que se cerró el siglo XVI, se rompe eso. Con el Renacimiento se rompe eso. Hay que entender que el tema de Renacimiento viene, fíjense, el mismo nombre, ¿no? Renacimiento. Re es volver, ¿no? Re significa volver, nacimiento. Esta época va a haber una etapa de querer volver a la época de los griegos y los romanos, tanto en forma y en fondo, en el tema obviamente literario, ¿no? Si se alcanzó, se considera que no se logró alcanzar ese mismo esplendor de las culturas clásicas de Grecia y Roma, pero al menos hubo un intento. Bien, eso por un lado. Por otro lado, en el siglo XVII, después del Renacimiento, se desarrolla en Europa lo que se llamaba el Barroco. El Barroco, ya reitero, repito, en el siglo XVII. ¿Y cuál es la característica del Barroco? El Barroco tuvo la característica de que, ojo, no solamente fue en el campo de la literatura, sino en otras artes, como la arquitectura, que vemos en esta imagen. Se construyeron en Europa, pues, impresionantes catedrales, ¿no? Catedrales que tienen, cuando uno va a Europa, seguramente España, Italia, Francia, Alemania, las catedrales de esa época, de la época del Barroco, siglo XVII, son impresionantes. La catedral de Chartres, la catedral de Nuestra Señora de Nostradamus, que pues, digámoslo, muestran a propios extraños un trabajo artístico, pero sobrenatural, ¿no? O sea, tienen muchos adornos. Esas catedrales tienen adornos que impresionan a propios y extraños, ¿sí? Y en el campo de la literatura también se da el barroco. Sobre todo, en este caso, el barroco se caracteriza por que un texto literario tenga muchos adornos. Obviamente, lenguaje bien rebuscado, ¿sí? Términos rebuscados, términos cultos, ¿no? Entonces, esos dos aspectos se van a desarrollar durante el siglo de oro español. ¿Cuáles son las características del siglo de oro? Bueno, acá vamos a reiterar. Presentan dos etapas: Renacimiento siglo XVI y el Barroco siglo XVII. ¿Sí? Dos movimientos literarios durante el siglo de oro español. ¿Qué más? Se van a desarrollar todos los géneros. Ya recuerdan ustedes los géneros literarios que hemos visto en el primer bimestre. Se desarrolla el género lírico, la poesía lírica. Se desarrolla el género narrativo. Se desarrolla el género dramático, o sea, lo que es teatro, que son los tres principales géneros que se desarrollan durante el siglo de oro español. ¿Qué más? Va a haber en esta etapa un rechazo a lo medieval, ya hemos indicado, ¿no? Los escritores del Renacimiento y el Barroco van a rechazar toda concepción, seguramente política, religiosa, que provenía de la época medieval. Hay un rechazo, ¿no? Obviamente esto fue apoyado por varios acontecimientos históricos durante la época del Renacimiento, como por ejemplo la invención de la imprenta, ¿no?
el descubrimiento de América, que demostró que la Tierra pues, no era cuadrada, ¿no? Sino tenía forma circular, una esfera. ¿Qué más? En esta etapa tenemos la influencia del clasicismo. O sea, las dos culturas clásicas, tanto de Grecia y de Roma, van a influenciar en los escritores de esta época. Asimismo, va a haber una predilección por la naturaleza, un gusto por la naturaleza, ¿no? Ahí viene digamos, la narrativa o la novela bucólica, ¿no? Del campo, o las poesías también bucólicas. Asimismo, surge el Teatro Nacional en España, ¿no? El teatro que lo van a desarrollar dos grandes escritores, que es Lope de Vega y, por otro lado, Pedro Calderón de la Barca. Ahora repetimos, por favor, se denomina Siglo de Oro por el esplendor que alcanza la literatura en esta etapa. Bien, vamos ahora viendo un poco de lo que es la narrativa, ¿no? La narrativa como género literario, género narrativo. Recuerden que el género narrativo tiene dos especies. Por un lado la novela y por otro lado el cuento, ¿no? Novela y cuento, que recuerdan seguramente el primer bimestre. Bueno, cuando hablamos de la narrativa del Renacimiento o del Siglo de Oro, en este caso va a tener sus orígenes en la Edad Media. Chicos, no nos olvidemos de eso. Tiene sus orígenes en la Edad Media. Para el siglo XVI, en este caso, se desarrollan en España varias tendencias narrativas. Es decir, va a haber como especie de la narrativa varios tipos de novela. Novela pastoril, novela caballeresca y novela picaresca. Chicos, tres tipos de novela. Repito, novela pastoril, novela caballeresca o de caballería y novela picaresca. Y partimos por lo que es la novela pastoril, ¿no? Su mismo nombre dice pastoril, de pastor. En este caso van a narrar las aventuras y desventuras amorosas de los pastores idealizados, ¿no? Ejemplo, ahí tenemos el libro de los 7 libros de Diana, ¿no? Que es una obra netamente pastoril porque va a tratar temas idílicos del campo, de los campesinos, de los pastores, ¿no? Luego tenemos la novela de caballería, en este caso derivada de los cantares de gesta, ¿no? Estos cantares de gesta son desde la época medieval, ¿no? Un poco recordando ahí el poema del Mío Cid, el poema de los Nibelungos, el poema de Igor, etcétera, etcétera, ¿no? Que se derivaron en la época medieval, de la época medieval. Y ya en el Renacimiento se desarrolla como novelas de caballería, en la que se van a narrar hazañas de caballeros andantes. Como ejemplo tenemos aquí, por ejemplo, el libro Tirante el Blanco, es un libro. Otra obra es Amadís de Gaula. Y seguramente aquí el libro más representativo de la novela de caballería, que lo vamos a ver en la próxima clase, es El Quijote de la Mancha, ¿no? El ingenioso diálogo de Don Quijote de la Mancha, que es la obra más importante durante el Siglo de Oro español. Repito que lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora platicamos lo que es la novela picaresca. Sí, recuerden tres tipos de novela, ¿no? Novela pastoril, novela caballeresca y novela picaresca. Bueno, vamos a tener con esa parte de la novela picaresca. En este caso va a mostrar una visión pesimista de la sociedad, ¿no? Reitero, visión pesimista, ¿no? De la sociedad a través de los ojos de un pícaro. Ojo, de un pícaro. ¿Y quién es un pícaro? Es el niño que hemos visto al inicio de la clase, que va a servir a diversos amos. Ahora, la novela picaresca va a surgir en España. ¿Cuándo? En 1554. ¿Con qué obra? Con El Lazarillo de Tormes. Chicos, repito, surge en España en 1554 con El Lazarillo de Tormes. Ahora, ¿cuáles son las características de este tipo de novela? Bueno, presenta a un antihéroe, en este caso el pícaro. ¿Sí? El pícaro. En esta imagen que hemos visto al inicio de la clase, este niño, en la primera imagen que podemos ver, es un niño que está absorbiendo lo que el anciano lleva en su jarrón. Obviamente sin que el anciano se dé cuenta. ¿Sí? Le está robando en otros términos. Igual en la segunda imagen vemos acá, como decían vuestros compañeros, un barbero, pero ahí encontramos a este niño que está cogiendo algo que no le corresponde. Mientras que tanto el barbero como el señor que usa los servicios están pues concentrados en otro tema
y el niño está cogiendo lo que no es suyo, ¿no? Entonces, aquí vemos ese aspecto, ¿no? Que presenta a un niño, en este caso al Lazarillo, al pícaro, y ese pícaro es un antihéroe. ¿Por qué antihéroe, profesor? Dirán ustedes, porque ¿qué valor nos podrá transmitir un niño que roba? ¿Qué valor? Por lo común, los personajes de las obras siempre son hombres que tienen algún valor, ojo, valor, sino como responsabilidad, respeto, honestidad, etcétera, etcétera, que son valores. Pero en este caso, este niño no presenta ningún tipo de valor. Más al contrario, es un antihéroe que tiene defectos de robar, ¿sí? Bien, otra característica de esta novela picaresca es autobiográfico, es decir, el que narra esta obra, el Lazarillo de Tormes, lo va a narrar en primera persona, como en este caso lo narra el mismo niño, Lazarillo. Él lo narra, su historia, su propia historia. Chicos, ¿qué más? Es realista. Sí, cuando es realista se supone que eso pasaba en España en el siglo XVI. Es el niño robaba para poder sobrevivir. Y por otro lado hay una crítica social, ¿no? Hay una crítica a la sociedad europea, a la sociedad española de esa época, porque este niño cuando va a ir a buscar trabajo, pues sus amos van a ser muy, muy crueles con él, muy crueles. Entonces hay una crítica a la sociedad española de esa época, ¿no? Bien, ¿cuáles son las obras de la novela picaresca? Entre otras, ¿no? Por ejemplo, El Lazarillo de Tormes, que seguramente es la obra más importante de la novela picaresca que vamos a ver hoy día. Otra obra es Guzmán de Alfarache, el autor es Mateo Alemán. Otra obra es La Pícara Justina, con López de Úbeda. Otra obra, La vida del buscón Don Pablos, de Francisco de Quevedo. Rinconete y Cortadillo, de Miguel de Cervantes. Como pueden ver, queridos chicos, aquí, como pueden observar, el Lazarillo de Tormes, de las obras que hemos mencionado aquí, el Lazarillo, el Guzmán de Alfarache, Pícara Justina, La vida de buscón, Rinconete y Cortadillo, todos tienen autores, excepto el Lazarillo de Tormes. Su autor es anónimo. Cuando dice anónimo, no se sabe quién escribió. Y acá ustedes dirán, profe, ¿por qué no quiso poner su nombre el autor de esta obra? Seguramente por miedo al castigo. Se supone eso, ¿no? ¿Y por qué, profesor, quién le iba a castigar? Ya saben ustedes, recién se estaba finalizando la época medieval y se empezaba el Renacimiento. Y esta obra critica bastante la iglesia, ¿no? A los clérigos, a los sacerdotes. Hay una crítica y obviamente para evitar el castigo se oculta bajo el anonimato. Ya, es la razón por qué esta obra es anónima. Bueno, el nombre completo de la obra se llama así, La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Es el título, ¿no? Y acá al lado derecho vemos la primera portada. Fíjense cómo apareció este libro en 1554, que se va a publicar por primera vez, ¿no? Repito, el nombre completo de la obra se llama La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Considerado la primera novela picaresca aparecida en 1554. Y esta obra apareció en 3 lugares diferentes, en Alcalá de Henares, en Burgos y Amberes, ¿no? Ya saben, el género es narrativo, ¿sí? Eso sí creo que lo tienen claro. La especie es una novela picaresca, ¿no? Ahora, el tema de esta obra, el tema de la obra es la honra, la pobreza y la astucia, en ese caso de un niño, para sobrevivir en una sociedad paupérrima. Cuando decimos sociedad paupérrima, chicos, pregunto, ¿cuál es, cuál es más, lo paupérrimo o lo pobre? Cuando digo cuál es más, me refiero que yo puedo decir, a ver, un ejemplo, ¿no? Luis se encuentra en una situación de pobreza. O si digo Luis se encuentra en una situación paupérrima, ¿cuál es lo extremo de la pobreza? Más que pobre. ¿Lo paupérrimo o lo pobre? Lo paupérrimo, profesor. Así es, lo paupérrimo. Lo paupérrimo es lo extremo de la pobreza. Ya no tienes ni un sol, como dice, para el té. ¿Sí, chicos?
Bien, el autor de esta obra, reitero, es anónimo, no se sabe quién escribió. La estructura del libro tiene 7 tratados más un prólogo. Bien, acá tenemos los personajes, un poco para ir viendo. Lázaro, o Lazarillo, que es el personaje principal de la obra. Sí, señor, Lázaro, ¿no? Y aquí podemos entender en este caso que Lázaro nace a orillas del río Tormes, ¿ya? Por eso se llama Lazarillo de Tormes. En esta época, chicos, se considera mucho el nombre el lugar de procedencia de los personajes. Entonces, Lázaro o Lazarillo, el lugar donde nació fue a orillas del río Tormes. Entonces decíamos Lazarillo de Tormes. Otro ejemplo, ¿no? Miguel de Cervantes. Miguel, el autor Miguel de Cervantes, nació, se supone, o procedió de Cervantes, en la ciudad de Cervantes. ¿Correcto? Entonces, tiene esa característica, ¿ya? Ahora, Lazarillo tiene sus padres, que es Tomé González y Saidé. En este caso, queda huérfano de padre, ¿sí? Su papá se muere y su madre tiene un nuevo compromiso, le pone un padrastro. Entonces, seguramente su mamá de Lazarillo, pues pensando de que quizás no le iba a ir muy bien con su padrastro, otra vez los padrastros son abusivos, la mamá lo decide regalar a un ciego, que fue su primer amo. Aquí está el ciego. Lazarillo tenía pues seguramente 9, 10 años, ¿no? Y ahí empieza su aventura. Este ciego era terriblemente cruel, en la que a Lázaro le enseña a vivir, ni siquiera a vivir, a sobrevivir. Luego Lazarillo se cambió a otro amo, que fue un clérigo. Luego fue un escudero, en el que tenía falsas apariencias. Luego un fraile de la Merced, que le va a regalar su primer par de zapatos. Luego un buldero. Luego un capellán. Un alguacil. Luego un pintor. Y por último va un arcipreste. Bueno, el arcipreste tenía una criada, una sirvienta, se casa con la sirvienta y Lazarillo se siente un hombre feliz. Y obviamente trabajando como pregonero. Ahora, como pueden ver, chicos, acá tenemos a los distintos amos que tuvo Lazarillo. Ciego, clérigo, escudero, fraile, buldero, capellán, alguacil, pintor, arcipreste. En estos amos que él tuvo, como niño, luego como joven, adolescente joven, todos los días tenía un problema él. Su preocupación de Lazarillo no era pues ir al colegio, no era vestirse. Su preocupación diaria de él era qué va a comer ese día. O sea, al despertarse, su primer pensamiento era qué voy a comer hoy día. ¿Por qué? Porque estos amos que tenía o que tuvo, pues eran muy, no sé, avaros por un lado, no les gustaba compartir, muchas cosas, ¿no? Que va a pasar en este caso Lazarillo. Aquí un poquito vamos viendo el orden, ¿no? Recuerden que el primer amo que él tuvo fue el ciego, ¿no? El ciego, pero ese ciego pues era bien astuto, no tenía nada de ciego, era muy astuto, fue el primer amo, ¿no? Ahora hemos dicho que en este caso Tomé González y Antona Pérez son los padres biológicos de Lazarillo, Tomé González y Antona Pérez. Bueno, hemos dicho que Tomé González fallece y que la madre se casa con Saidé, que es su padrastro, y Antona pues le regala, en ese caso a Lazarillo, lo regala al ciego como su primer amo. Pasaron varias aventuras. Una de las aventuras fue acá que hemos visto en esa parte, ¿no? Es una de las aventuras que pasa al niño. Acá está el ciego. Si es que este ciego cuidaba con mucho sigilo, mucho celo, su jarrón de vino y lo tenía siempre pues puesto en el pecho. Y no lo compartía, obviamente con Lazarillo no lo compartía, era para él solo. Así que, obviamente sí, para recargar el vino, sí, pues le pedía servicio a Lazarillo, le decía, vaya a comprar vino, ¿no? Así que lo que hizo Lazarillo es que al cántaro, al jarrón, lo hizo un huequito para que mientras el ciego está pues ahí en sus cosas, él pueda pinchar con
una cañita y chuparse el vino. Bueno, pues resultaba, pero hasta un día que le descubrió. Al descubrirlo, obviamente le dio su castigo al pobre Lazarillo, ¿no? Bueno, en otra oportunidad se dice que pues este ciego le mandó comprar uvas, un racimo de uvas a Lazarillo. Compró y le dijo pues a Lazarillo, bueno, vamos a compartir las uvas frente a frente. Entonces te sientas a mi frente y ya comemos uva, yo una uva, tú una uva, uno por uno. Bueno, Lazarillo como tenía mucha hambre, pues empezó a comer dos en dos. Igual este ciego se da cuenta y le da una bofetada al pobre niño que lo hace perder sus dientes. Bueno, el niño Lazarillo, pues, para vengarse, lo que hizo es llevarle por Salamanca y lo hace chocar contra un poste y lo abandona. Como venganza en lo que le había hecho, ¿no? Por la bofetada que le había mandado. Bueno, de ahí su segundo amo fue un clérigo avaro. Ahora, con este clérigo, bueno, siquiera con el ciego, pues podía comer siquiera uvas, ¿no? El clérigo no. Aquí su mal de hambre empeora. Este clérigo se dice que no comía. Bueno, aquí ya ni comía. Y si comía, pues, por ejemplo, comía las vigas del pan. El pan tiene su viga, ¿no? Y este clérigo no comía eso, lo botaba a la basura. Y Lazarillo por hambre comía esas vigas que lo botaban, lo tiraba al tacho, ¿no? Otras oportunidades comía las costas del queso. Recuerden que el quesito, cuando uno lo tiene puesto, se forma como una capa de esponja, ¿no? Así como de lana, se honguea. Entonces, para comerlo hay que rasparlo, ¿no? Y eso comía Lazarillo, por necesidad, por hambre. Bueno, igual luego se cambió otro amo que fue el escudero arruinado. Es uno de los amos que le dio, al menos dentro de la pobreza, le dio buen trato, ¿sí? Lo trató bien. Luego, pues, se cambió otro amo, el fraile La Merced, que fue el cuarto amo, ¿no? Luego fue el buldero, en la que va a aprender no inmiscuirse en cosas o asuntos que no le competen. Luego con capellán, en la que empezó a trabajar como aguador, o sea, que llevaba aguas, seguramente vendía aguas. El alguacil, que fue otros amos, en la que va a hacer trabajos un poco peligrosos, no propios para su edad. Luego, el último fue un arcipreste, ¿no? Que tiene una sirvienta. Esta sirvienta se enamora con Lazarillo y se casan. A partir de esa fecha se siente un hombre dichoso y empieza a trabajar como pregonero en Toledo, en la ciudad de Toledo. Y pregonaba, vendía. El pregonero es que le vende, pues así, ¿no? En voz alta dice, por ejemplo, ¿no? Seguramente por lugares donde ustedes viven también hay pregoneros. Por ejemplo, cuando dicen, ¿qué cosa? A ver, compro fierros, los que compran chatarras, ¿no? Esos son los pregoneros. Muy bien, chicos. Hay un pequeño, antes de ir a ver esta partecita, bueno, vamos a ver acá el resumen, ya, para tener una idea. Acá decimos que Lázaro, o Lazarillo, que es huérfano de padre, ¿no? Se convierte en siervo de un ciego, de un clérigo, un escudero, un fraile, un mercedario, un buldero, un capellán, un alguacil. Ahora, aquí precisiones. El mendigo ciego es el amo que le enseñó a Lázaro a sobrevivir como pícaro. Su primer amo, el ciego. Ahí aprendió que para sobrevivir tiene que ser pícaro, porque si no, simplemente se moría de hambre. Luego, el amo a quien más quiso fue, bueno, Lázaro fue el escudero. Te pueden preguntar en un examen, ¿no? ¿A cuál de los amos Lázaro quiso más? Al escudero. ¿Sí? Luego, el protagonista, quien debe recurrir al ingenio de las trampas, atraviesa un proceso de degradación. Para poder sobrevivir, finalmente se casa con la criada del arcipreste y trabaja como pregonero de vinos en la ciudad de Toledo. Esto como un pequeño resumen, argumento de la obra. Vamos a verlo, chicos, a manera de un video en la serie de Tormes para que un poquito se les quede más clarito este temita. Ya, a ver un momentito, por favor. Voy a presentar el video. A ver. Vamos acá. El Lazarillo de Tormes es una novela
Bien, voy a presentar, chicos. Tenemos ahora. Lazarillo de Tormes es una novela picaresca de origen español, del cual no se conoce el autor, es decir, que es anónima, y las primeras ediciones datan del año 1554. Comencemos. Lázaro cuenta su historia desde su infancia. Él nació en el río Tormes, que es de donde proviene su nombre, Lázaro de Tormes. Su padre, cuando Lázaro era solo un niño a los 8 años de edad, es acusado de robo y obligado a servir a un caballero, en donde, durante una expedición, termina perdiendo la vida. Antonia Pérez, madre de Lázaro, lo lleva a vivir a la ciudad. Ella comienza a salir con un hombre con el cual tiene un hijo, y a pesar de que comían bien y no había problemas aparentes, Saide roba, lo capturan y termina siendo azotado. La madre de Lázaro conoce a un ciego, del cual Lázaro termina sirviendo como guía y se marcha con él, con consentimiento de su madre, obviamente. Después de un tiempo, Lázaro se da cuenta que el ciego era mezquino y se termina cansando. Entonces, por medio de un engaño, lo abandona. Lázaro se encuentra con un clérigo con el cual comienza a trabajar, pero no le va muy bien ya que él era mezquino, avaro y no lo alimentaba. Lázaro se cansa de esto y le roba un pan. El clérigo asegura el pan pensando que era algún animal el que se lo robaba, pero cuando se entera de que era Lázaro, decide despedirlo. Lázaro entonces se va para Toledo, donde vive unos días de limosnas. Ahí se encuentra con un escudero, el que aparentaba ser de familia rica, pero en realidad era pobre, el cual se convierte en su próximo amo. Para comer, Lázaro tenía que mendigar y darle una parte al escudero. Después, en la ciudad se prohíbe el mendigar, entonces el escudero no come por unos días, pero Lázaro sí, gracias a unas vecinas que lo ayudan. Cuando el escudero consigue una moneda, manda que Lázaro compre algo. Más tarde, cuando los amos de la casa donde vivía el escudero vienen a cobrar el alquiler, el escudero desaparece y Lázaro queda solo nuevamente. Las vecinas que ayudaron a Lázaro anteriormente lo llevan con el fraile de la Merced, su próximo amo. El fraile era una persona que caminaba muchísimo y a Lázaro se le rompen los zapatos en la primera semana, por lo que el fraile le termina regalando otros. Después de un tiempo, Lázaro se cansa de seguirlo y lo abandona. Más adelante, Lázaro se encuentra con un buldero que engañaba junto a un alguacil a la gente. El buldero era una persona que repartía las bulas del Papa, que era una especie de leyes, algo parecido. Estos dos eran timadores, y después de unos meses, Lázaro termina abandonando. En este tramo, Lázaro encuentra un amo que era un pintor, pero con el cual dura muy poco. Más adelante, en una iglesia, se encuentra con un capellán, el cual sería su nuevo amo. Él le regala un burro y agua para que la vendiera, con lo cual Lázaro puede ir ahorrando plata hasta poder comprarse una espada y ropa. Tras unos años, Lázaro mejora su apariencia y decide dejar este trabajo. Ya con esta nueva apariencia, Lázaro consigue el trabajo de pregonero de Toledo. El arcipreste de San Salvador lo ve a Lázaro y lo casa con una criada suya. Es con ella con quien vive, al lado de la casa del arcipreste, y donde encuentra un periodo de estabilidad para su vida, con el cual, según él, se siente contento. Y así es como termina el Lazarillo de Tormes. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Muy bien. Pequeño resumen de Lazarillo de Tormes. Vamos a ver ahora esta partecita. Un momentito, chicos. Muy bien, chicos. Vamos aquí. A ver, acá necesito un voluntario, una voluntaria que me ayude con la lectura de esta partecita del fragmento. ¿Quién me ayuda, por favor? A ver, vamos con Fred Maris. A ver, hija, ¿me ayudas? Alvarado, tu otro apellido, disculpa, ¿cuál es? Gómez Alvarado. Ah, ok. Ya, hijita, te escuchamos. Fragmento del primer tratado. En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestralle, me pidió a mi madre y a ella me encomendó a él, diciéndole como era hijo de un buen hombre, el cual por enlazar la fe había muerto en la de los Gueves, y ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le robaba, me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él le respondió que así lo haría, y que me recibía no por mozo, sino por hijo, y así le comencé a servir y a adestrar a mi nuevo y viejo amo. Muy bien, gracias, Fred Maris, gracias. Como pueden ver en esta primera parte, en ese fragmento, encontramos todavía el uso del lenguaje en su forma originaria. Hay términos, por ejemplo, el tema de adestralle, ¿no? En vez de decir adestrar o adiestrar.
Entonces todavía hay términos un poquito en desuso que era propio de la formación de la primera obra durante el Renacimiento español, ¿no? Bien, esta parte, la segunda partecita que me ayuda. A ver, vamos chicos, si me ayudó Fred Maris. Vamos, acá somos varios en clase. Bien, a ver, voy con Lidia Palomino. A ver, hija, me ayudes esa partecita. Profesor, buenas tardes. Hola, una cosa, discúlpame, hija, ¿tu apellido es Palomino Toledano? Todelano. Todelano, ¿cierto? Sí, profesor. Ok, adelante, escuchamos, hija. Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia, a su contento determinó irse de allí. Y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos llorando, y me dio su bendición, dijo: Hijo, ya sé que no te veré más, procura ser bueno, y Dios te guíe. Criado te he con buena amo, te he puesto, válete por ti. Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca y llegamos al puente. Está en la entrada de ella un animal de piedra que casi tiene forma de toro, y el ciego mándome que llegase cerca del animal, y allí puesto me dijo. Muy bien, gracias Lidia, gracias. A ver, me voy a hablar Catherine Ciesa Tirado, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien. A ver, ¿te escuchamos esta partecita? Lázaro, llega el oído a este toro, y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser ansí, y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y diome una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada. Y díjome: necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho la burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Dije entre mí: verdad dice este, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar como me sepa valer. Muy bien, Katy, gracias, hija. A ver, antes de eso, hasta ahí el tema. Bueno, acá, queridos chicos, es un pequeño fragmento, con ese fragmento es una parte de la obra. Acá hay algunos términos que ustedes tienen que más o menos ir conociendo, ¿no? Por ejemplo, acá dice, a ver, ¿dónde está ese punterito? Acá. Dios, un momentito. Por ejemplo, la palabra parecióme, ¿no? Pareció, fíjense, esta es la palabra me. Otro, para que más o menos se den cuenta, la palabra diome. Acá. A ver, otro más que por ahí podemos encontrar. Creo que acá. Mandome, por ejemplo. Ojo, esos términos. Acá, en este mandome, que más acá tenemos, diome, parecióme. Aparentemente están mal escritas, pero se escriben. Es correcto la escritura de esta parte. Porque se puede decir diome o simplemente este me lo pongo adelante, me dio. Porque cuando digo diome es el verbo dio, del verbo dar, más el pronombre me, diome. Es decir, es correcto decir diome o simplemente me dio. Igual acá, parecióme, sí, lo mismo decir me pareció. Igual acá, ¿no? Mandóme es igual decir me mandó. ¿Correcto? Es correcto esto. Ahora, en esta parte, chicos, por ejemplo, en esta, bueno, la mamá de Lazarillo le regala al ciego y salen de Salamanca, ¿no? Acá dice, salimos de Salamanca y llegando al puente, esta dice a la entrada de ella, fíjese cómo escribía a esa época, un animal de piedra, que casi tiene forma de un toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del animal, y allí puesto me dijo, ¿qué le dijo? Lázaro,
llega al oído de este toro y oirás gran ruido dentro de él. Es lo que dijo el ciego. Yo, pues el Lazarillo, ¿no? Simplemente llegué creyendo serán sí. Y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y dióme, o sea, me dio una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada, y díjome, ¿qué le dijo acá? Necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho de la burla, ¿no? Eso es más o menos la temática como Lazarillo o Lazarillo de Tormes en esta obra, en la primera novela picaresca, desarrolla ese aspecto, ¿no? Bien, chicos, ahora sí vamos acá con preguntitas, ¿ya? Ojo, acá hay preguntitas. Está todo vinculado con lo que hemos hecho. Lo que le voy a pedir aquí, a ver, voy a pedir a Lidia, Katy y Alegría, bajen su manito. Si saben, levanten su manito, ya si no les voy a hacer participar y quizás no. Bajen su manito y van a participar. Pregunta. Lazarillo de Tormes se encuentra en segunda persona, tercera persona, cuarta persona, primera persona o no se muestra en la obra. A ver, los que saben, levanten la manito. Ya. Muy bien, ahí tengo varios participantes. Los que van respondiendo van bajando su manito, ¿ya? Van bajando su manito mientras les voy tomando nota. A ver, de acuerdo a lo que está levantado su manito. Milagros, María Milagros, Andía. Sí, profesor. Hola María. Tu apellido, disculpa, nota, tu apellido es Andía Tuesra, ¿así está bien? Andía Tuesta. Tuesta. Ajá, Tuesta. Ok, hija. Tu nombre es María Milagros, ¿cierto? Sí, sí, profesor. María, ¿cuál será tu respuesta, hija, acá? La letra D, primera persona. Gracias, María. A ver, voy con Catherine Ciesa Tirado. ¿Tu respuesta, hija? Primera persona, profesor, la D. Ya, gracias. Yolanda Córdoba. Primera persona, profesor. Córdoba, ¿tu otro apellido? Montalbán. Gracias, Yolanda. Carlita, ¿tu respuesta ya? Primera persona. ¿Tu apellido es Fasanando Saboya? Sí, profesor. ¿Tu perrito está llorando? Gracias, hija. Gracias, Carlita. A ver, voy con Julia Álvarez Luna. Primera persona, profesor. Muy bien. Segunda persona, profesor. ¿Qué me dijo segunda persona? A ver, hasta ahí nomás. ¿Ana? A ver, vamos a ver ya. Vamos acá, chicos. Vamos acá. Ahorita vamos a ver los demás que, si no por temas de tiempo, vamos a ir avanzando, ¿ya? Esta hora, fíjense acá. ¿Cómo vemos de la persona aquí, ve? Aquí se conoce, se nota rápido. Dice, como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndome a mi amo que yo era la ganancia a su contento, terminó irse de allí. O determinó irse de allí. Cuando dice, como estuvimos, está narrando en primera persona. Y es más, aquí lo hemos indicado, ¿no? Checa aquí. Aquí. Autobiográfico narrado en primera persona. O sea, Lazarillo narra su propia vida, su propia historia, y cuando narra su propia historia, narra en primera persona. Es como yo dijera, a ver, Ana, cuéntame tu vida. Entonces, Ana nos viene a contar su vida, nací en tal sitio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Correcto, entonces la respuesta ahí, chicos, la respuesta es primera persona. Pregunta 2. El Lazarillo de Tormes es una novela pastoril, picaresca, social, caballeresca, bizantina. Igual levanten la manito los que saben. ¿Picaresca, profesor? Levanten la manito, ¿ya, chicos? Si no, no les voy a poner a personas hombres, ¿ya? ¿Picaresca, profesor? Sí, ahora pregunto. Levanten su manito. ¿Puedes levantar tu manito, no, hija? Haz levantar tu mano, ¿cierto? ¿O no encuentras el tema donde levantar la mano?
Si me dice, profe, no lo encuentro, pero quiero participar, me haces parte nada más, ¿ya? A ver, voy con Katy Broncano. Katy, tu respuesta. Avanzo con Carlita. Es picaresca, profesor. Gracias. Si es atirado. Picaresca, profesor. Fred Maris. Picaresca, profesor. Lady Diana. Picaresca, profesor. Tu apellido es Valdera, ¿qué más? Valdera Chapiliquén. Gracias. Lucero, tu respuesta. Profesor, buenas tardes. Picaresca. Vale. Gracias, hija. Eli, tu respuesta, hija. Picaresca, profesor. Eli, tu otro apellido, disculpa, hija. ¿Qué más? Juan Caslaván Elisa, profesor. Gracias. Lidia Palomino. Picaresca, profesor. Ya, correcto. Baltasar Chocán. Buenas tardes, profesor. Picaresca, profesor, la letra B. Tu nombre es Alegría, ¿cierto? Sí, profesor. Gracias, hija. Delicia Venancio. Picaresca, profesor, la B. Muy bien, Yolanda Corroba, contigo terminamos. Picaresca, también le escribí, profesor, en el chat. Ok, hija, gracias. Muy bien, recuerda, acá es una novela picaresca, no hay que olvidarnos eso, ¿ya? La mejor novela picaresca. Y por último, para irnos, dice, bajen su manito todos los que han levantado, ¿ya? El que sabe va levantando para tener ese orden. Si no, les voy a preguntar, quizás no saben la respuesta y quedamos en mutis. Pregunta, ¿por qué la madre de Lázaro lo dejó con el ciego? Poco para reflexionar. ¿Por qué creen que su mamá de Lázaro le regaló al ciego? Le dije, llévate a mi hijo. La A, para asegurarle una vida mejor. La B, para deshacerse de un estorbo. La C, porque no quiso a su hijo. D, para provocarle sufrimiento. Y la E, porque quería castigarlo. A ver, voy con Lidia Palomino. Lidia levantó su mano y se quedó ahí. Se quedó dormida mucho tiempo. Catherine Ciesa. La A, profesor. Ya, para hacer una vida mejor, correcto. Katy, ¿qué dices? Katy Broncano. La, profesor. Broncano al lave, tu apellido, ¿no? Sí, profesor. Gracias. Julia Álvarez Luna. Tu respuesta, Julia. La, profesor. Gracias. Lucero, tu respuesta. La B. Ya, gracias, Lucerito. Fred Maris. La A, profesor, porque quería asegurarle una vida mejor. Correcto. Yolanda, tu respuesta. La, profesor, para asegurarle una vida mejor. Sí, de ahí creo que me han participado todos, excepto, a ver, Mirta Vázquez, tu respuesta, Mirta. Disculpen el salto. La, profesor. Nos ganó la hora, chicos. Sí, rápido. A ver, respuesta acá, chicos. ¿Por qué Lázaro o por qué la madre de Lázaro lo dejó con el ciego? Hoy viene para dar una vida mejor. La respuesta que es la A, chicos. ¿Ya? La. Muy bien, queridos muchachos, señoritas, nos ganó la hora. Que tengan un bonito domingo, una bonita semana y ya nos encontramos la próxima semana, en mismo horario. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, profesor. Vale, gracias. Chao, profesor. Chao. Cuídense, nos vemos. Felicidades a todos. Saludos, profesor. Hasta luego, José. Hasta luego, profesor.